Ahora sí, nos toca la última clase de cardio. Ya la semana que viene empezamos con Refi. Y bueno, para que no escape de la cruzada de cardio sin tener claro cuál es el objetivo que estábamos persiguiendo desde el comienzo, recuerden que lo que nosotros estamos analizando en este momento, por lo menos hasta hoy, es una de las partes, uno de los determinantes de la oferta vital de oxígeno. Recuerden que el objetivo que tenemos en este momento es analizar la oferta vital de oxígeno como una de los aspectos que se regulan acerca del medio interno. Esa oferta vital de oxígeno la representábamos de esta manera, se ve, ¿no? Bueno, la oferta vital de oxígeno, de O2. Y esa oferta vital de oxígeno estaba dada por dos factores. Esos dos factores son, para todo el organismo, ¿cuáles son los dos factores que determinan la oferta vital de oxígeno? El gasto cardíaco, o volumen de minuto cardíaco, y el contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Importa, entonces, cuánta sangre está saliendo y cuánto oxígeno lleva cada mililitro de esa sangre. ¿Sí? Repito, cuánta sangre está saliendo del corazón en cada minuto de alguno de los ventrículos, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Cuánta sangre está saliendo del ventrículo izquierdo en un minuto y cuánto oxígeno lleva cada mililitro de esa sangre que está saliendo. Las dos cosas son importantes. En cardio nos ocupamos de ver cómo se regula el gasto cardíaco, en Refi nos ocupamos de ver cómo se regula la cantidad de oxígeno que tiene esa sangre. Es decir, que hoy deberíamos terminar de ver esto. ¿Estamos? La sangre que llega a cada órgano tiene el mismo contenido arterial. Por ejemplo, la sangre que está llegando a la yema del minero índice derecho tiene la misma concentración de oxígeno, de hecho tiene la misma cantidad, el mismo contenido arterial de oxígeno que la sangre que está pasando a través de la arteria humeral, por ejemplo. ¿Sí o no? No lo veo muy convencido. A ver, vamos a hacer una votación y decidamos democráticamente. Vamos a tratar de comparar el contenido arterial de oxígeno en la arteria humeral, por ejemplo. Vamos a poner acá en la arteria humeral contra el contenido arterial de oxígeno en, qué sé yo, no sé, ustedes saben mejor que yo cómo se llama la arteria que viene acá a la última falange del dedo. Entonces vamos a poner así, contenido arterial de oxígeno en el dedo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va acá en el medio? Si va esto o si va esto, o esto. Puede ser. Entonces, A, B, C, D. D no puede saberse, por ejemplo. Ninguna es correcta, todas son correctas, imagínense una cosa así. ¿Quién vota la A? Ajá. ¿Quién vota la B? Ajá. Eso significa que el contenido de oxígeno del dedo es menor que el numeral. ¿Quién vota la C? Que sea mayor. La otra es que sea azúcar. Es más grande, que va chupando oxígeno a algún lado. Estamos entre las dos. Ahora vuelvo a levantar la mano por el A. Más alto, quiero ver una vez. Y por el B. Ajá, el menos que antes. La pregunta que les hago es esta. Entre la arteria humeral y la arteria que entra al dedo, ¿qué estructuras consumieron oxígeno? Es decir, ¿la sangre salió por algún lecho capilar que le consumió oxígeno? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál? ¿La sangre salió y volvió, de modo que a esa sangre se le sacó oxígeno y volvió a la arteria y siguió de largo? No, ¿verdad? Es decir, en el medio no hay ninguna estructura que consuma oxígeno. De modo que esa sangre que llega al dedo está pasando por acá. Y no salió, la sangre que pasaba por acá no salió para ningún lecho capilar y después regresó. De modo que volvió con menos oxígeno que antes. Sino que es la misma sangre que sigue su camino. Y se va, y el árbol vascular se va dividiendo. De modo que la misma sangre se va repartiendo entre diferentes lugares. ¿Lo ven? De modo que el contenido arterial no es menor en los lugares donde está más lejos, sino que a tu dedo gordo del pie le llega una sangre que tiene el mismo contenido arterial de oxígeno y básicamente la misma composición en general que la que está pasando por la subclavia, por ejemplo. ¿Se ve? En el medio no hay ninguna estructura que consuma oxígeno. ¿Estamos? No es que la sangre sale y vuelve a la arteria y va consumiéndose el oxígeno a medida que me voy alejando del cuerpo. Imagínense lo que le pasaría a la pobre jirafa si fuera así. Entre otras cosas, hablando de otras cosas de la jirafa no charlamos, y puede ser que charlemos un poquito hoy. Porque ustedes se imaginarán el despelote que tiene la jirafa, ¿no? Cuando su corazón tiene que mandar sangre hasta allá arriba. ¿Cierto? No parece tan simple. Parece simple para vos que medís 1,80 m. Pero para la jirafa que tiene 5 metros o 6 metros, ¿cómo hace para mandar? Bueno, no es tan simple y lo vamos a ver, seguramente lo vamos a ver hoy, lo voy a guardar por ahí.
porque los mecanismos que se usan antes de la jirafa son los mismos que los que usamos nosotros. Entonces, el contenido arterial de oxígeno de la sangre que llega al dedo es igual que el contenido arterial de oxígeno de la sangre que va pasando por cualquier otra arteria del cuerpo. ¿Sí? Por supuesto, cambia en las venas. De la arteria con respecto a la vena, por supuesto que cambia. Y si yo pienso en una arteria, qué sé yo, pensemos en una vena que sale del estómago y comparémosla con una vena que sale del corazón. ¿Cómo es el contenido venoso de oxígeno en esos casos? ¿Igual o distinto? Ahí ya es más lío, ¿no? Es más lío pensarlo. Simplemente no pregunté cuál es más grande. Lo que pregunté fue si es igual o distinto. Y son distintos. ¿Por qué son distintos? Le está llegando una sangre que tiene en los dos casos la misma cantidad de oxígeno, pero cada tejido consume una cantidad diferente. ¿Cierto? Hasta ahora lo que habíamos hecho fue analizar qué es lo que pasa con todo el organismo en general. Esto se aplica para todo el cuerpo, pero no lo estoy aplicando para cada órgano en particular. La vez pasada habíamos visto que si yo quisiera aplicar esto en particular para cada órgano, como el contenido arterial de oxígeno es el mismo en toda la sangre arterial, entonces yo podría decir, bueno, la oferta vital de oxígeno en uno de los órganos, por ejemplo, la oferta de oxígeno en el cerebro, va a ser igual, en lugar de gasto cardíaco, lo que tengo que poner es qué porcentaje de gasto cardíaco va al cerebro. ¿Cierto? Si estoy pensando en el riñón, bueno, qué porcentaje de gasto cardíaco va al riñón. Y así para cada uno de los órganos. Entonces acá, por ejemplo, si digo el cerebro, será el flujo sanguíneo cerebral, por el mismo contenido arterial de oxígeno que en cualquier otro lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si pienso en todo el organismo en general, ya habíamos visto qué es lo que pasa con ese gasto cardíaco. ¿Cuáles son los determinantes de ese gasto cardíaco? Fuerte, muy fuerte, fortísimo. Volumen sistólico o descarga sistólica, no sé, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Es decir, cuántos mililitros de sangre sale del corazón en cada latido y cuántas veces ese latido se repite a lo largo de cada minuto. ¿Y cómo está determinado el volumen sistólico? Con dos determinantes de volumen sistólico que son la precarga, la postcarga y la contractilidad. Cada uno de estos determina de una forma particular la descarga sistólica. Y el análisis de cómo cada uno de ellos determina la descarga sistólica es muy fácil hacer a partir del luz presión-volumen. Y por eso te dimos el estudio, el análisis del luz presión-volumen, porque es muy fácil pensar en lo que le está pasando a una persona a partir de pensar en su luz presión-volumen. Vos automáticamente pensás en esto. ¿Sí? Y muy rápidamente podés llegar a una idea diagnóstica a partir de pensarlo así. ¿Cómo influye la precarga sobre la descarga sistólica? ¿Mayor precarga? Mayor, pero ojo, tened mucho cuidado con esto, porque esto se aplica a un ventrículo en particular. Es decir, si tu ventrículo tiene más precarga en un momento, si el mismo ventrículo tiene más precarga, significa que tuvo más retorno venoso, se infló más. ¿Estamos? Y eso determina que tu descarga sistólica aumente. Pero yo no puedo a partir de esto comparar mi ventrículo con el ventrículo de ella. No puedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos diferente intensibilidad. Y el volumen que está manejando ella no va a ser igual al volumen que manejo yo. Y seguramente si manejáramos el mismo volumen, la tensión de su pared no va a ser igual que la mía. Entonces yo no puedo comparar nuestras precargas en función de cómo esas precargas me cambian el volumen sistólico. Es decir, su precarga es más grande que la mía, entonces su volumen sistólico va a ser más detenido. No, ni a palo, no puedo comparar eso. No puedo. ¿Sí? Recuerden, particularmente... ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Recuerden, particularmente, que... por ejemplo, cuando tu ventrículo empieza a recibir menos sangre, su intensibilidad se reduce. ¿Se recuerdan esto? Es una de las primeras cosas que pasa. Se relaja mal. Entonces su intensibilidad es más baja. Y si su intensibilidad es más baja, para el mismo volumen va a tener una tensión más grande. ¿Eso lo tienen claro? Si a vos esto te pasa de un momento al otro, tu ventrículo, antes de recibir menos sangre, y ahora que recibe menos sangre porque tiene problema de isquemia, ya no lo puedo comparar, porque son ventrículos distintos. Y ya no puedo decir, como tiene menos intensibilidad, entonces ahora tiene más precarga. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Yo tenía un ventrículo que estaba manejando, no sé, por ejemplo, estaba manteniendo, no sé, ¿viste? Vamos a manejar una vez. Está ahí atrás, hay una caja. Hay una caja justo ahí atrás, atrás de la ropa. Si tenía luz presión volumen así, muchas gracias. Tenía luz presión volumen y vamos a poner el caso de que la persona estuviera lupeando por acá, así. Que tampoco se ve. Sí. Claro, vos se la imagino. Bueno, supongamos que tenía esto y de repente ese corazón que venía funcionando más o menos bien
de repente tiene esa isquemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Se relaja menos, la contractilidad le baja, además. Es decir, que ese ventrículo, que en ese latido, esto lo analizamos la vez pasada en el TP, si recuerdan, que fue el último caso que analizamos. Para que se acuerdan, disculpen, que nos analizamos, ¿no? Entonces, de repente, este corazón que había hecho esto, si justo en el momento en el que está acá, por ejemplo, justo en ese momento, terminó de llenarse, justo en ese momento tiene esa reducción de la irrigación, su contractilidad, que estaba así, ahora, por ejemplo, es así. ¿Sí? Eso ahora estaba pasando lo mismo que lo que quedó del latido anterior, así que está todo igual. Así que este ventrículo se va a contraer y la válvula se va a abrir acá. Pero este ventrículo que empieza a generar fuerza, acá, cuando abre la válvula, enseguida empieza el periodo eyectivo, ¿no? Y enseguida encuentra el grupo de presiones que ya no puede hacer para cada volumen. Entonces se encuentra rápidamente con el terreno de lo que no puede hacer, con el terreno de lo imposible. Hace así, ¡puf!, ya terminó el periodo eyectivo. ¿Por qué? Porque para este volumen ya no puede hacer más fuerza, porque su contractilidad no se lo permite. Entonces acá termina la eyección. ¿Ven? Y el volumen residual pasó de ser este, el normal, a ser este, ahora, ¿sí? Su nuevo volumen residual. Entonces el siguiente llenado, su siguiente diástole, arranca con ese volumen. Y encima con una distensibilidad más baja. Así que vamos a representarlo como si la distensibilidad fuera la misma, pero encima de todo es más baja. Pero supongamos que ya empezamos a manejarnos acá. ¿Sí? ¿Ven que me empieza a costar mucho más aumentarle el volumen al ventrículo porque la presión aumenta mucho? ¿Lo ven? ¿Van viendo esto? Entonces el ventrículo, por ejemplo, ya la válvula se cierra acá y arranca la fase de contracción isovolumétrica. Pero acá, como el periodo eyectivo anterior se había enviado menos sangre hacia la aorta quedó menos distendida, o sea que la presión arterial ya va a estar más baja. O sea que la válvula no se va a abrir acá, sino que quizás se abra por acá. Y acá comienza el periodo eyectivo. De modo que puede ser que este ventrículo se mantenga haciendo el flujo de acá y su descarga sistólica ahora sea más baja que antes. ¿Lo ven? No sé cómo llegamos hasta acá, la verdad que no me acuerdo. Pero el hecho es que, probablemente venga por acá, que yo tengo este ventrículo, el que estaba lumbrando en rojo, vos antes de tener tu infarto, y después, ahora que está así, cuando ya tuviste tu infarto, son ventrículos distintos, ya no los puedo comparar. No es, como este tiene más precarga, entonces ahora tiene un volumen sistólico más grande. No, son ventrículos distintos, ya no los podés comparar. ¿Te das cuenta de esto, no? Genial. Entonces, la precarga me sirve para comparar dos ventrículos que están en la misma situación. Y a partir de ahí decidir si hay más volumen sistólico o menos volumen sistólico. Pero compararlo un ventrículo contra sí mismo en situaciones distintas. Estos dos ventrículos son distintos. ¿Sí? Uno está recibiendo más sangre que el otro, no son iguales. Voy a ver la influencia de la postcarga. Recuerden que la postcarga, para una forma de visión clínica muy rápida, es la fuerza que el ventrículo tiene que vencer para poder inyectar la sangre. O sea que es algo que se manifiesta durante toda la fase eyectiva. Lo importante de la postcarga es que es uno de los principales determinantes del consumo de oxígeno miocardio. Así que un corazón que está trabajando contra más postcarga está gastando más oxígeno, necesita más oxígeno que uno que está trabajando contra menos postcarga. Eso lo tenés que tener clarísimo. Porque desde el punto de vista clínico es lo relevante. Es decir, un corazón que está trabajando con una postcarga elevada labura más. Y por lo tanto gasta más energía. Y por lo tanto requiere más oxígeno, requiere más ATP. Así que necesita más oxígeno. Así que la postcarga es uno de los principales determinantes, el principal determinante del consumo de oxígeno miocárdico. Un corazón que trabaja contra más postcarga no solo está más cerca de romperse, porque la tensión de su pared es más grande, sino además está mucho más cerca de infartarse, porque su consumo de oxígeno es más grande. Hasta acá abajo. ¿Sí? Bueno. Recuerda entonces, la postcarga me reduce, el aumento de la postcarga me reduce la descarga sistólica. Es decir, si el ventrículo tiene que hacer más fuerza para poder eyectar la sangre hacia la aorta, le va a costar más. ¿Sí? Su descarga sistólica va a ser más baja. Entonces, la descarga sistólica es inversamente proporcional a la postcarga. Y lo último, la contractilidad. Recuerden que la contractilidad no es lo mismo que la fuerza de contracción. Que te aumente la contractilidad no significa que tu ventrículo va a hacer más fuerza. Significa que tiene más capacidad para hacer fuerza. Este es un error común en los libros. ¿Sí? El aumento de contractilidad no determina que tu ventrículo hace más fuerza, lo que podría hacerla. Cuando hay disminución de contractilidad, significa que tu ventrículo no puede hacer tanta fuerza como antes. La fuerza máxima que puede hacer para cada volumen es más baja si la contractilidad es más baja. Que es lo que veíamos acá. ¿Ven? Para este volumen, si la contractilidad es más baja que acá, si es más baja, la fuerza máxima que puede hacer, en este caso es esta, y si la contractilidad fuera más alta sería esta, ¿ven? Dos presiones distintas. La presión máxima que puede hacer, si la contractilidad es más baja, es más baja. Es decir, tiene menos capacidad para hacer fuerza. Y además esa fuerza que hace va subiendo más lentamente.
Es decir, la contracción es como más vaga. Vaga, digo, en el sentido del tesis, ¿sí? Más lenta. Encima lo hace más lento. ¿Atacamos bien? Lo último, recuerden, como ustedes ven acá, me bajó la contractilidad. Esto habíamos visto para todos los casos que analizamos la vez pasada, para los 3 casos que vimos. Cualquiera sea el determinante. En este caso me bajó la contractilidad. Podría haber cambiado cualquiera de los 13, creo que analizamos uno, cada uno, no recuerdo. Pero acá me bajó la contractilidad. Y ven que automáticamente, al bajarme la contractilidad, ya me cambia el volumen residual y por lo tanto la recarga cambia. ¿Se ve? ¿Sí? Y como en el latido anterior, si yo tengo menos sangre, en la aorta tengo menos tensión y por lo tanto tengo menos presión. Así que la recarga también cambió. Es muy difícil encontrar en el cuerpo una situación en la cual cambie una sola de las cosas. De hecho, si te pongo a pensar, no pasa. Entonces, para poder estudiar esto, vos te pones a pensar que está bien que lo hagas y te contamos de esta manera, que si cambia la precarga pasa tal cosa, si cambia la poscarga pasa tal otra, si cambia la contractilidad pasa tal otra. ¿Sí? Como si fueran variables que pudieran cambiar aisladamente, pero no pasa eso. Cuando vos tenés una descarga simpática, no cambias una sola, cambia todo. Estamos, cuando la actividad simpática baja no te cambia una cosa, te cambia todo. Yo te meto una hormona del estrés, no te cambia una cosa, te cambia todo. ¿Está más o menos claro esto? ¿Sí o no? Sí. Pero tenés que saber entonces cómo se regula cada una de estas cosas, que ya estuvimos analizándolo, que ya cómo se regula la frecuencia cardíaca. Y este es para todo el organismo en general. Ahora, cuando vos querés pensar en el cuerpo, si bien te sirve pensar en todo el organismo en general, a veces necesitas pensar qué es lo que está pasando en cada órgano en particular. ¿Sí? Y de hecho, es como si cada órgano fuera egoísta y pensara en sí mismo. En esta situación. En la situación de, bueno, de este gasto cardíaco, ¿cuánto consigo robar yo? Yo hígado, ¿cuánto consigo robar? Yo páncreas, ¿cuánto consigo robar? ¿Sí? Yo músculo bíceps, ¿cuánto me llevo del gasto cardíaco en general? Y eso está determinado, como habíamos visto, esa oferta vital de oxígeno que recibe cada uno de esos órganos está dado por el flujo sanguíneo en ese órgano en particular, multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. Voy a hacer una cosa imprescindible para Bueno, entonces, ¿está claro esto? Que si pienso en cada órgano en particular, la oferta vital de oxígeno está dada por el flujo sanguíneo en ese órgano, multiplicado por el contenido arterial de oxígeno, que es el mismo para todo el cuerpo. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se regula esto? Está dado por eso que habíamos visto la semana pasada. ¿Sí? Por esos mecanismos que habíamos visto la semana pasada, al que habría que agregarle el hormonal. ¿Sí? Si quieren pueden poner el hormonal acá adentro. Pero en realidad no, en realidad el mecanismo hormonal es independiente de esto. Pero ven que acá el hormonal no está. Yo veo la hormona antibiótica no encaja en ningún lado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Recuerdan que la hormona antibiótica es sola, no? Hace vasoconstricción. ¿Recuerdan o no? Sí. Genial. Entonces tenés acá 5 mecanismos que le permiten a cada uno de tus órganos regular esto. ¿Sí? Regular cuánta sangre va a recibir, cuál es el flujo sanguíneo en ese órgano. ¿A partir de qué? A partir de regular el radio de las arteriolas. Recordad que la presión arterial es el resultado de cuánto volumen está expulsando ese ventrículo y qué tan fácil esa sangre sale a través de las arteriolas, en general en el cuerpo. ¿Está bien? ¿Sacamos bien? Espero que vayan recordando todas estas cosas que vimos la semana pasada. Pero si no, me dicen y revemos esto, porque son cosas muy importantes. Prácticamente es lo importante de la pulsada. Sacando esto, por supuesto. Fíjense que lo importante de la pulsada termina siendo esto. ¿Sí? Cómo este gasto cardíaco se distribuye a través de todos los órganos. Ahora, voy a decirles un par de cosas relevantes para la vida profesional. A veces pasa que los órganos de una persona no están recibiendo suficiente oxígeno. ¿Sí? O digamos lo mejor. No lo digamos mejor. Digamos, no están recibiendo suficiente oxígeno y muchas veces se debe a que no están recibiendo suficiente flujo sanguíneo. Y una de las cosas que vos tenés en las que vos tenés que pensar en ese momento es si esa alteración en el flujo sanguíneo que está recibiendo ese tejido se debe a algo que pasa en el órgano en particular o si se debe a algo que pasa en todo el cuerpo. Y esto es terriblemente relevante. ¿Cómo te das cuenta de si lo que está pasando con una persona, por ejemplo, supongamos que la persona está inconsciente, se te acaba de derrumbar acá adelante, ¿sí? Y no es un nene de 15 meses que está aprendiendo a caminar, ¿sí? Se derrumbó la persona, y dices, pues, se desmayó, llamen a un médico, lo estás con el lampo porque acaba de estar en el cuarto año, la gente te mira, tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué? Antes. Respira. Antes, mucho antes de eso. Llamar a un médico. Tienes que llamar a alguien que sepa. Así que tenés que pedirle, por favor, no sabes nada. De hecho, acabas de recibir el diploma.
No sabes nada, tenedlo claro, no sabes nada. Yo llevo ¿cuánto? 20 años médico, no sé nada todavía, así que calcula, no vas a saber nada. Así que, antes de todo eso, tenés que pedirle a alguien, mientras vos te ocupás de ver si está viva, tenés que pedirle a alguien que llame ya al 107, ya, desde su celular, no tuyo. Mientras tanto, vos tenés que, a partir de ahí, tenés que ver si el problema es en todo el cuerpo o si es en un órgano en particular, que en este caso sería el cerebro. ¿Cómo te das cuenta de si el problema está solamente en el cerebro o en el resto del cuerpo también? Es decir, ¿por qué digo que esto es relevante? Porque es diferente si el problema es el flujo sanguíneo cerebral o si el problema está en que el corazón está tirando sangre. ¿Ve por qué te digo que esto es relevante, no? La cosa es la conducta del médico es diferente en los dos casos. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Es una cosa a la otra. Te toma el pulso. ¿Y qué información da? ¿Se está checando? Pues supongamos que está checando. ¿Qué información da? Es decir, por ejemplo, supongamos que está así. ¿Sí? Pero ahora mi descarga sistólica es esta. Y ya la cosa se empezó a poner muy fea. Es decir, el corazón está tirando sangre. Evidentemente está tirando menos sangre. La presión. Mide la presión, mide el pulso. Está bien tomar el pulso. Está bien, la primera presión más seria. Sí, la presión cada tiempo. ¿Y qué hago? ¿Qué pasa? Ya está. Bueno, no, tiene pulso. Hay presión. No sé cómo se la tomaste, porque se supone que 4 años único sacás el estetoscopio y se lo lleva colgado. Me fijo los ojos. ¿Qué pasa? A ver si me reflejo. ¿Si tiene reflejo? Sí, tiene reflejo pulmotor. Estamos avanzando ya cosas muy avanzadas acerca de reflejos oculomotores. ¿Cuáles son los reflejos? Ni te acordás. Me giro la cabeza y ver si los ojos se van moviendo siguiendo los reflejos vestíbulo ocular. Muy complejo ya. Sí, muy complejo. Hay cosas que se hacen antes. Lo que tengo que ver es si la cosa afecta solo al cerebro o a un órgano más. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo puedo hacer? Tienen un órgano que está ahí, a la vista. Le miro el color de la cara, le miro las uñas en las dificultades. ¿Sí? ¿Y qué vería? Supongamos que afecta a todo el cuerpo. ¿Qué vería? Lo ves pálido. Pero igual, tenés varias opciones, ¿eh? Hay varias alternativas. Puede estar pálido, totalmente blanco, lívido. Puede estar totalmente rojo, y es totalmente tinto. ¿Sí? Y ahora les voy a decir la diferencia. Puede estar azul también. Pero la cosa es que si vos te encontrás con que tenés un tipo inconsciente y toda la piel está azul, bueno, evidentemente afecta. Ya afecta más de un órgano. Si afecta más de un órgano, listo. Ya no tengo mucho que pensar. O sea, es un problema central. No del sistema nervioso central, sino central, me refiero al corazón. Muy probablemente. Para eso lo único que tenés que mirar es otro órgano. Mirá otro órgano. El que tenés más a flor de piel es la piel. Puede ser la piel. Es la piel, mirá la cara. Mirá las uñas. ¿Qué haces con las uñas? Mantengo apretado. Mantengo apretado y suelto. Eso se llama relleno capilar. ¿Sí? Y tiene que, cuando vos apretás, se tiene que poner blanco. Cuando soltás, tiene que volver a ponerse rosa. El asunto es si tarda media hora en ponerse rosa. Hay algo mal. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para que vos digas se llenó? Ya, esto se llama relleno capilar. ¿Cuánto tiene que pasar para que vos digas el relleno capilar es normal y por lo tanto la perfusión es normal? Bueno, es muy simple. Vos apretás, ¿sí? Soltás. Y cuando soltás, decís relleno capilar. Si cuando te metes decís relleno capilar, esto lleno de vuelta, está bien. Es suficiente. Entonces, esa es la manera más sencilla de darse cuenta de si la perfusión es normal. ¿Sí? Muy sencilla. Calculo la frecuencia cardíaca a partir del pulso y un reloj, ¿no? Con el pulso y un reloj. ¿Y eso qué me indica? El gasto cardíaco. Para medir el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca se tiene que acompañar por el volumen sistólico. El volumen sistólico difícilmente lo van a pedir en el subte sin un catéter de resonancia. Es muy difícil. ¿Cómo hacen? ¿Cómo estimamos? Se puede estimar, no digo que sea un dato buenísimo, pero se puede estimar la presión arterial a partir de tomar el pulso. ¿Qué indicadores tendrían ustedes para pensar en esto? Bueno, se las voy a contar rápidamente, aunque sea lo más básico. Como para que ya te lleve, va a hacer un montón de cosas en serio, un montón de cosas en cardio. Pero por lo menos que ya lo escuches una vez y después cuando llegues a la hospital dices, mira, aquí me han dicho una cosa como esta. La onda del pulso se aprecia con los dedos. La idea es que vos lo que ves en la onda del pulso es cómo la sangre golpea contra la un meríflujo turbulento. Ahí lo que hace es el meríflujo turbulento. Y por eso, la vez pasada habíamos charlado ya, apretás con dos dedos y medís con uno, detectás con uno. ¿Estamos? Es decir, usás estos 3 dedos, apretás con los dos de las puntas y detectás con el del medio. ¿Está bien? La idea es que, de acuerdo a la fuerza, esto requiere experiencia, por supuesto, de acuerdo a la fuerza con la cual la sangre te golpea al dedo del medio, entonces vos podés decir, bueno,
la sangre está saliendo con buena presión o baja presión. ¿Está bien? Más o menos, es un indicador. Te permite estimar. No es re fidedigno. Te permite estimar. Lo otro. Entonces, primero, la fuerza con la cual la sangre está golpeando. Bueno, eso algo te sugiere. Y lo otro, ¿cuánto? ¿Cuánto vale la frecuencia cardíaca? Para una persona tirada, ¿cuánto debería valer la frecuencia cardíaca? Un adulto tirado en el piso. 60. De 60 a 100. ¿Sí? Pues supongamos que el 120. Bueno, la vez pasada hemos visto que hay un reflejo, que con la presión baja, te activa el simpático y entonces te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta toda la frecuencia cardíaca. Bueno, si la frecuencia cardíaca está aumentada, es altamente probable que la persona tenga la presión arterial baja. Una situación así, altamente probable que tenga la presión baja. Así que ese es otro indicador que te puede sugerir que es una cuestión de todo el cuerpo. En particular, les dije que hay posibilidades que la persona podría estar roja, totalmente roja, que puede estar blanca, que puede estar azul, que puede estar de cualquier color que se les ocurra. Pero estos son tres colores muy clásicos. Por lo general, cuando la persona está pálida, significa que tiene baja perfusión, que hay baja perfusión. La persona está pálida, que la sangre no está llegando hasta la piel, por eso está pálida. Entonces hay baja perfusión, no baja presión, sino que hay baja perfusión. En general, se acompaña de baja presión. Pero la persona puede estar toda roja. ¿Está toda roja? Me parece todo lo contrario. ¿No? Todo lo contrario. La persona está roja. Bueno, para esto hay un par de posibilidades. Una de las posibilidades es que la persona esté teniendo un shock séptico. Entonces hay una vasodilatación generalizada. Y como hay una vasodilatación generalizada, ¿recuerdan lo que habíamos visto acerca de un ventrículo que expulsa sangre, que expulsa este volumen sistólico? Y si la sangre tiene demasiada facilidad para pasar por el lecho arteriolar, este volumen sistólico pasa directamente sin inflar la aorta. ¿Recuerdan eso? O sea, prácticamente no tengo efecto Linkese, la sangre no puede acumularse porque pasa directamente a través del lecho arteriolar. Esto pasa cuando yo tengo una vasodilatación masiva. Acá. Si tengo una vasodilatación masiva, yo tengo mucha irrigación en los tejidos que suelen tener poca resistencia. Pero recuerden que hay tejidos que requieren sí o sí que haya una presión arterial más o menos alta para que haya perfusión. Por ejemplo, el cerebro. ¿Por qué? Porque tenés la presión intracraneal a la que tienes que vencer. ¿Estamos? Entonces, la presión de perfusión cerebral requiere que la presión arterial tenga por lo menos un valor mínimo. Si la presión arterial está por debajo de ese valor, tenés muy poca perfusión en el cerebro. Así que, en esos casos, vos podés tener muy buena perfusión periférica y muy mala perfusión del sistema nervioso central. Y tenés a la persona con un ciclo. Tenés a la persona en coma. ¿Está clara la idea? Una alergia pasaría lo mismo. Un shock anafiláctico. Con la alergia pasaría lo mismo. Dale. ¿Después de la clase? No puedes tirar. ¿O después de la vida? Aprovechen lo que sale mucho antes. Dale, clase nueva muy bien. Aprovechenlo. Bueno, me perdí. Estábamos en el color rojo. Entonces ves que el color de la piel a vos te tiene que sugerir algo acerca de la causa. Ya, te tiene que sugerir algo acerca de la causa. Pues son cosas donde se aplica la fisiología. Por eso te lo digo, porque en realidad en la clínica se aplica la fisiología. Entonces vamos a poner el caso de que lo tengas azul. O azul. ¿Qué te sugiere eso? De cempoma y azul. ¿Está xenónico? Bueno, hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades. Pero supongo que está todo azul. Todo azul. ¿Qué podría estar pasando? La vía aérea podría ser que el tejido que esté recibiendo sangre pero no suficiente oxígeno. Esa es una de las posibilidades. Otra, no está recibiendo suficiente sangre, en ese caso está pálido. ¿No? La sangre que llega no está oxigenada, bueno, a veces no está recibiendo suficiente oxígeno, está recibiendo sangre pero no oxígeno. ¿Sí? Está haciendo oxígeno, que era el caso que decían por allá, pero bueno, no está ventilando o lo que sea. ¿Qué otras posibilidades hay? Claro, pero no está ventilando, o sea, puede ser la causa, no está ventilando. No piensen en patologías particulares, sino en grupos grandes de patología. ¿Una intoxicación podría ser? ¿Podría ser? ¿Se les ocurre alguna? ¿Lo deje azul? Bueno, no hay. No, podría ser. ¿Otra causa? ¿Podría ser que ese corazón, por ejemplo, esa aurícula derecha o ese ventrículo derecho no se pueda inflar bien? No se pueda llenar bien durante la diástole. Y entonces tengo lo que se llama rémora venosa. Tengo casi venosa. La sangre no entra. Por lo tanto, si no entra al ventrículo, después tampoco sale, pero se queda en las venas. ¿Se dan cuenta de esto? Es una diferencia, es una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. En este caso, en los tejidos hay sangre, en la piel hay sangre, pero la sangre no vuelve. Entonces la piel consume oxígeno, pero no se renueva la sangre.
Entonces vos lo ves que está a su lado. Probablemente en ese caso que medio pálido y medio a su lado al mismo tiempo. Pero te das cuenta, el objetivo nuestro es que sepan identificar. Ahora, no es el momento para que vean, es el momento para que vos te pongas a pensar en esta cuestión, de que todas las cosas que vos vas a ver acá, después las vas a usar. Bueno, no todas, hay un montón de pelotudes que decir. Que muchas de las cosas que vos vas a ver acá te van a permitir pensar en una persona más adelante. En este momento vos probablemente lo único que piensas en el choice, y es correcto, pensás en el choice y en las imbecilidades que preguntamos, y en los detalles que te preguntaron en neuro, decís, por favor, ¿por qué me preguntan estas cosas si está claro que nunca las voy a usar? Sí, está muy claro que nunca las vas a usar. Y en cardio también, te damos un montón de cosas que probablemente no vas a usar nunca, si no te vas a dedicar a cardio específicamente, como la de pasar estuvimos charlando acerca del tema de la urina. Bueno, te damos un montón sobre el tema de la urina. Y bueno, si yo no voy a ser ecocardiografista, probablemente no use el tema de la urina jamás. Debe ser dermatólogo, debe ser oftalmólogo, no lo vas a usar. Así que es mucho mejor que te lo olvides. Tenés que hacer como Sherlock. No sé cuánta gente de acá ha leído el libro de Conan Doyle, pero seguramente alguna de esas personas recordará el momento en el que Watson le cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol y no es al revés. Y en ese momento Sherlock le dice, gracias por estos datos, voy a hacer todo lo posible por olvidarlos. Porque realmente para él era irrelevante, totalmente irrelevante. Tenía que lidiar con unas cosas mundanas, no le importa lo que está pasando allá afuera, no le importa lo que está pasando acá, en este lugar. Así que en la carrera vos vas a tener que decidir, para cada examen, este es un consejo de vida, disculpen, hacemos un paréntesis en cardio. Vas a tener que distinguir cuáles son las cosas que te están enseñando en oftalmología, por ejemplo, para el examen, y cuáles son las cosas que vas a usar después que probablemente sean distintas a las que viste en la cursada. ¿Sí? Porque vos vas a salir, como me pasó a mí, de la cursada de oftalmo, sin saber revertir un párpado para sacar un cuerpo extraño, un granito de arena, que se te metió en la playa, pero sabes toda la calificación de los tumores de córnea, toda. Pero cuando tenés que sacar un granito de arena, no sabes qué hacer. Y es lo más común. Bueno, lo común no te van a explicar. Así que para eso vas a tener que dar vos solo. Listo, volvamos a la Tierra, otra vez, nos vamos con Watson. Vamos acá. Entonces, la idea es que cada órgano regula su flujo sanguíneo a partir de estos factores. Recordad que esa resistencia periférica está dada por la ley de Poiseuille. Y esa ley de Poiseuille lo que decía es que R es 8 por la viscosidad por L sobre pi por regla cuarta. De todo esto, lo que es inmediatamente regulable, en muy breves, en datos muy breves, es el rango. Podés regular las otras, particularmente la viscosidad, pero lo que es regulable inmediatamente, como autorregulable, es el rango. A partir de vasodilatación o vasoconstricción. Y esa es la forma en la que cada uno de los órganos regula su propio flujo sanguíneo, es decir, cuánto de ese volumen minuto el órgano está recibiendo. Y esto lo hace fundamentalmente por dos mecanismos. Hay dos grandes mecanismos que tenés que saber. Uno de ellos es este. Bueno, este ya les cuento que lo saben, ¿sí? Este y el hormonal, asumo que lo saben, estuvimos charlando un montón acerca de eso. Uno de ellos que todavía no vimos es este, el estiramiento, el biogénico. ¿Por qué es importante? Porque hay ciertos órganos que tienen como principal mecanismo de regulación ese. Y en general, en líneas generales, cuando el mecanismo de regulación es el biogénico, vos hablás de un órgano que tiene autorregulación. En general, ¿cuándo un órgano tiene autorregulación? Cuando usa principalmente el mecanismo biogénico. ¿De qué depende el estiramiento que tiene el músculo en la arteriola? Fundamentalmente. ¿Y de cuánto lo estoy empujando de adentro? Así que depende de la presión. Depende de la presión sanguínea. Está claro esto, ¿no? Depende de la presión sanguínea. Entonces, si la presión te aumenta, la pared del vaso es más estirada, y si es más estirada, ese músculo se contrae. Salud. Pensá que, de acuerdo con esto, el flujo está dado por la presión de perfusión dividido por la resistencia. ¿Cierto? Lo digo de nuevo. El flujo sanguíneo a través de un órgano cualquiera está dado por la presión, que es la que está generada por el corazón, dividida por la resistencia de ese órgano. Hasta acá vamos bien, ¿no? Si de repente el órgano tiene la misma resistencia, pero la presión sanguínea aumentó, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Y aumenta. ¿Sí? Y lo mismo al revés. Si la presión sanguínea te baja y la resistencia no cambia, el flujo sanguíneo en ese órgano baja. Está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el órgano para mantener el flujo sanguíneo constante, a pesar de los cambios de presión? Bueno, lo hace a partir del mecanismo biogénico, a partir de este mecanismo. Te baja la presión, la arteriola es menos distendida y por lo tanto hay vasodilatación. Te sube la presión, la arteriola es más distendida, hay vasoconstricción. ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Estamos bien? Es decir, que hay ciertos órganos, a ver si tengo alguna. Vamos a escribirlo primero. Después, cuando aparezca la diapositiva, hay ciertos órganos para los cuales
Al cambiar la presión arterial media, el flujo sanguíneo, no el cerebral, pero el cerebro es uno de ellos, ¿sí? Pero podría ser otro órgano que tenga autorregulación. Cuando vos estás manejando presiones arteriales muy bajas, el flujo sanguíneo es bajo. Pero hay un rango en el cual, a pesar de que la presión arterial media cambia, el flujo sanguíneo se mantiene más o menos constante. Y si supera cierto límite, otra vez se me va toda la miércoles. Entonces, la idea es que hay un rango para el cual, repito, el órgano es capaz de mantener el flujo sanguíneo constante a pesar de que la presión de perfusión está cambiando. Si el órgano no tuviera este mecanismo, a medida que aumenta la presión, aumenta el flujo. Entonces vos tendrías una cosa como esta. ¿Sí? Sería recto si el órgano no pudiera cambiar la resistencia. Salud. ¿Estamos? En general, en líneas generales, el rango para el cual el órgano es capaz de autorregular está más o menos entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. En general, más o menos. No es así de perfecto esto, ¿no? No es así, sepan que no es así de perfecto. ¿En qué extremo tengo vasodilatación? Allá o acá. A alta presión o a baja presión tengo vasodilatación. A baja presión tengo vasodilatación. ¿Sí? A alta presión tengo vasoconstricción. O sea que acá tendría, vamos a hacerlo en rojo, así vemos que es una arteria. Lo que tendría acá es vasoconstricción y acá tendría vasodilatación. ¿Estamos? Entonces, en general, cuando uno no es capaz de hacer esto, de vasodilatar o vasocontraer, cuando cambia la presión arterial media, se dice que ese órgano tiene autorregulación. El mecanismo que usa es el mecanismo miogénico. Ahora, yo el término autorregulación, en realidad lo puedo extender y decir, bueno, cualquier órgano que es capaz de regular su flujo sanguíneo tiene autorregulación, de alguna manera se autorregula. En ese caso, el término autorregulación deja de ser tan interesante porque todos los órganos lo tendrían. Ya, por ejemplo, el cerebro dejaría de ser un órgano privilegiado en ese aspecto. Pero bueno, tomarlo como tenga ganas. En general, en el resto de los músculos, el mecanismo que le permite, el resto de los órganos, el mecanismo que permite regular, de acuerdo a la necesidad del momento, es este, ¿sí? Los cambios en la actividad metabólica. ¿Qué órganos tienen autorregulación? El riñón, el cerebro, el corazón, el corazón, sí, en una concepción ampliada, sí, porque en el corazón el principal mecanismo de autorregulación es este, si lo tomamos como autorregulación, ¿sí? Es actividad metabólica. De hecho, estaba muy discutido acerca de cuál es el mecanismo, pero el mecanismo más aceptado parece que no es así, parece que no es cierto, es que cuando ocurre un aumento del consumo metabólico, hay elevación de adenosina, hay acumulación de adenosina, y eso determina un aumento del flujo sanguíneo, vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo. Parece que no es eso, pero bueno, de todas maneras está dado por cambio metabólico. Si vos tomás que autorregulación está dado por la presión arterial, pues entonces no es autorregulación. Pero en un sentido amplio podría ser. No está mal decir. ¿Sí? También puedo decir que mi bíceps lo tiene porque acumula ácido láctico de acuerdo con su consumo, bueno, está autorregulando, así que tampoco está tan mal. En ese caso, prácticamente todos los órganos tendrían esto. Entonces, prácticamente todos los órganos regulan su flujo sanguíneo a partir de esto, a partir de los cambios metabólicos, los cambios que tienen lugar en el momento en el que ese órgano está trabajando. Particularmente, esto se nota muchísimo en los músculos. Cuando vos vas a salir a andar en bicicleta, vamos a salir a correr porque la bicicleta usa hombros, usa un poco de muchos músculos. Vas a salir a andar en bicicleta, vas a salir a correr, ¿no? Vas a salir a correr, ¿qué músculos son los que vas a usar? Principalmente. Vas a usar un montón de músculos, ¿sí? Vas a usar músculos respiratorios, accesorios, también dependiendo de la velocidad que corras, pero los músculos que vas a usar y van a consumir un montón de oxígeno van a ser las piernas, los glúteos. Así que esos músculos son los que preferencialmente deben recibir el flujo sanguíneo. ¿Estamos? No los lubricantes, por ejemplo. Eso no. Eso te servirán si estás tocando el piano. Ahí sí, un montón de flujo sanguíneo para igual. Pero si no, no. Entonces vamos a mandar el oxígeno a las piernas, no a otros lugares del cuerpo. Entonces vos lo que tenés ahí con la descarga simpática es una vasoconstricción generalizada, pero vasodilatación en este lugar porque ese músculo empieza a consumir un montón y empieza a generar un montón de metabolitos. ¿Te das cuenta del asunto, no? En ese lugar se están generando metabolitos y esos metabolitos son vasodilatadores. Por ejemplo,
Por ejemplo. Por ejemplo. Oxidolítico puede ser. ¿Cómo? Oxidolítico. Puede ser, sí, puede ser. ¿De dónde viene ese oxidolítico? Del músculo activo. ¿Cómo? Lactato. Lactato. Podría ser. En realidad el músculo produce lactato todo el tiempo, pero ANP. Claro, cuando empieza a consumir ATP, ya hay un montón de factores que se empiezan a acumular. Adenosina, empieza a cambiar el pH, empieza a aumentar la temperatura en ese lugar particular. Así que ahí empiezan a ocurrir un montón de cambios locales. Y particularmente, una de las primeras cosas que pasa antes del cambio de pH y demás, es que el músculo, cuando se contrae, lo hace a partir de generar potencial de acción. ¿Cierto? Cuando genera potencial de acción, ¿ves qué fácil es olvidarse de todas estas cosas, no? Cuando genera potencial de acción, sodio entra y el potasio sale. ¿Estamos de acuerdo? La bomba restituye, pero lo cierto es que vos, mientras el músculo está activo, vas a tener un medio ahí que tiene más potasio afuera que antes. ¿Está bien? Bueno, ese potasio es una especie de metabolito que funciona como vasodilatador también. Así que vos tenés que asegurar de que la sangre llega al lugar en el que se está consumiendo el oxígeno y no a otros. ¿Para qué voy a mandar sangre a otro lugar donde el oxígeno no se está consumiendo? Bueno, no me importa. Vamos a algunas cosas súper básicas sobre riego sanguíneo local. Bueno, como ustedes ven acá, el flujo sanguíneo cerebral está dado por la presión de perfusión, es la misma fórmula que vemos acá, ¿sí? Es lo mismo pero aplicado particularmente a ese circuito. Vamos a hablar un poquitito sobre el cerebro, un poquitito sobre el corazón, un poco más sobre el flujo sanguíneo coronario. Presión de perfusión, entonces, dividido por la resistencia. En este caso, como estamos viendo un circuito local, lo que estamos viendo es la resistencia de ese circuito local en particular. ¿Sí? El cerebro, esto ya no me interesa, para poder funcionar requiere, por favor, no se dediquen a copiar datos idiotas de esta película, ¿sí? Porque hay numeritos, y los numeritos yo sé que les encanta a ustedes, a mí también me gustaba y decía, vamos a copiar que 55 mililitros. No me interesa eso, esas cosas no son importantes. Lo que interesa es que para que el cerebro funcione, necesita recibir un riego sanguíneo adecuado, porque de esa manera recibe una cantidad de oxígeno adecuada. ¿Estamos? Muy bien, entonces, la cantidad mínima de sangre que el cerebro necesita para poder funcionar son 55 mililitros, ¿sí?, por cada 100 gramos de tejido por minuto. Un dato, una cantidad, es una cantidad. Si recibe menos, se dice que hay hipoperfusión, hay isquemia, ¿sí? Hipoperfusión. Bueno, esa hipoperfusión puede ser que esté recibiendo simplemente menos sangre o que esté recibiendo muy poca sangre. Si está recibiendo poca sangre, es oligoemia, y es lo mismo que oliguria, puede estar orinando poco, ¿sí? Pero por debajo de cierto valor decir que hay anuria, no significa que no orina nada. Bueno, acá es lo mismo. Cuando reciben muy poca, decís isquemia. Y esa isquemia ustedes ya vieron en la ACV, en el caso clínico, lo vieron, ¿no? Recuerden que en el caso clínico de ACV, que el sitio en el que se recibe muy poca sangre, el sitio isquémico, en realidad está dado por tiene dos áreas, que son un área del foco y un área de la penumbra, ¿sí? El foco y la periferia. En el foco, el tejido recibe muy poca sangre, o prácticamente nada, de modo que eso no le alcanza, la cantidad de ATP que puede generar no le alcanza ni siquiera para seguir viviendo. ¿Qué pasaba con las células de ese lugar? Las generales se mueren. ¿Por qué mueren? Por necrosis. No recibe nada de oxígeno, la célula muere por necrosis. La bomba de sodio y potasio no funciona y la célula estalla. Como para que les voy a decir más o menos cuál es la secuencia de pasos, así dicen, mira, algo cerca de estas porquerías que no dicen de repente. Si la bomba no funciona, el sodio empieza a acumularse dentro de la célula, nadie lo saca, ¿cierto? Y lo mismo empieza a pasar con el calcio, el potencial de inverno empieza a cambiar. Entonces, como el sodio empieza a acumularse dentro de la célula, si la bomba no funciona, los iones se redistribuyen. Y de esa redistribución de iones, el lugar donde está la proteína, es el lugar al cual entran más iones y entra más agua. Como consecuencia, la célula empieza a inflarse. Se infla, la membrana empieza a distenderse. Y en algún momento, revienta. Hay lisis celular. ¿Sí? Es decir, en ese lugar hay necrosis, con liberación de toda la porquería que hay adentro, principalmente potasio, que funciona como tóxico para las células que están al lado. Por lo tanto, si la célula tiene posibilidades de morir de otra manera, para el resto del organismo es muy ventajoso, por lo menos para la célula que está al lado, para la célula vecina. Es decir, que si la célula tiene energía suficiente para poner en marcha otro mecanismo de muerte celular, es muy bueno que lo haga. Y la apoptosis es uno de esos mecanismos, por lo cual la célula puede morir en forma más ordenada. Y eso es lo que suele pasar en la penumbra. En la penumbra,
Las células que mueren, en general, terminan muriendo por apoptosis. Pero hay más formas de muerte celular, ¿sí? Autofagocitosis, hay más formas de muerte celular. Pero las dos clásicas son estas dos, necrosis y apoptosis. Si vivimos las aguas de esta manera, no estarán más. Entonces, en general, las células que mueren en la penumbra, no todas van a morir, pero muchas de ellas sí mueren por apoptosis. Las células que mueren en el área de infarto generalmente lo hacen por necrosis y liberan todo el contenido, toda la porquería que hay adentro. Bueno, ahora es porquería, ¿sí? Porque debería estar adentro de la célula. Cuando estaba adentro estaba perfecto. Para estar afuera es como basura. ¿Hasta acá vamos? Genial. Tengan en cuenta esto. Yo asumo que en ACB deben haberlo visto, pero tengan en cuenta esto. Por si no lo vieron, por si alguien faltó junto a esa clase. Tengan en cuenta que si el tejido no está recibiendo suficiente oxígeno, no puede generar suficiente ATP, ese tejido va a funcionar mal. Es decir, va a tener alteraciones funcionales. Si ese tejido cerebral está recibiendo menos de 55 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido en cada minuto, ese tejido va a estar funcionando mal. Va a tener signos de foco neurológico, ¿sí? Amaulosis, paresia, parestesias, algo va a tener. Algo vos vas a ver que está funcionando mal. Lo vas a ver como manifestación clínica. ¿Estamos? O sea, de acá para abajo vos tenés signos clínicos. De acá para abajo la cosa se pone muy grave, porque las células se mueven. ¿Eso está bien? Si estando acá hay reperfusión, vos lo que tenés es recuperación de la función. Simplemente eso. Recuperación de la función. La reperfusión venga por el lado que venga. O porque vos habías tenido un coágulo y ese coágulo se te corre, o porque se generaban anastomosis nuevas, ¿sí? O sea, activaron anastomosis que estaban selladas antes, por el mecanismo que sea. Vos tenés recuperación clínica. ¿Está claro? Ahora, de acá abajo, de acá para abajo, vos tenés un área de penumbra, donde las células, donde algunas células se van a morir, y un área de foco donde las células se van a morir. En el lugar donde las células se mueren, en el foco, ahí ya no vas a tener recuperación funcional. Es decir, si por ejemplo, a vos te había pasado, o a alguien que conoces, o que no conoces, que estaba en la calle, si no estamos hablando, había tenido un ACV isquémico que le afectaba, por ejemplo, del territorio de la cerebral media, le afectaba al área de Broca, ¿qué va a tener la persona? Difícilmente la persona tenga solo afectada el área de Broca, pero el área de Broca, difícilmente la persona tenga eso solo, pero bueno, tendría una afasia motora. ¿Está bien? Sepan que cuando vean otras cosas van a darse cuenta de que esto que estoy diciendo es un trucho, pero bueno, entonces, en ese lugar la persona va a tener una alteración. Ahora, supongamos que el área de Broca formaba parte del foco. ¿Qué le va a pasar a la persona cuando se restablezca el flujo? Y no recupera. No recupera, ¿sí? Esa función no se recupera. Pero si el área de Broca formaba parte de la penumbra, bueno, en ese momento, donde está cruzando el ACV, la persona no puede producir lenguaje. Pero después, con el correr del tiempo, pensar que en ese lugar va a haber reperfusión. Como hay algunas células que van a morir y otras que van a vivir, en el área de Broca va a haber algunas células que van a morir y otras que van a vivir. Y la persona va a recuperar parte de la función. Es decir que, para que quede claro, vos podés tener a la persona que está cruzando la ACV tirada en la camilla del hospital, ¿sí? Y la gente, los familiares, diciéndote, por favor, que hagas algo por esa persona, ¿sí? Pensar en la situación extrema en la que vos no tenés nada en el hospital. Nada, no tenés nada para hacer. De modo que sería lo mismo quedarte sentada, así, parada al lado de la camilla, mirando a la persona cómo se recupera, o como no, pensemos que se recupera, o irte a mirar televisión, o hacerle lo que sea. Total, hacer lo que sea es nada, no haces nada. Exactamente lo mismo hacer que no hacer. Pensá en esta situación. Esa persona, por ejemplo, del área de Broca, o cualquier otro área, ¿sí? Podría ser el área de motora primaria, la que quieran, donde la persona tiene alteraciones funcionales y no puede cumplir esa función. Con el correr del tiempo, va a haber repercusión en ese lugar y la persona, esa función, rápidamente la va a recuperar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿A qué apunto con esto? A que vos podrías, hay cosas para hacer, si vos tenés la posibilidad, tenés cosas para hacer. Pero imagínate que vos tenés esta situación, no tenés nada para hacer, o no tenés nada. Tenés la persona tirada ahí con los familiares atrás, diciéndote, haga algo porque lo mato. La persona va a recuperar la función, parcialmente, aunque sea. Y voy apuntando a la diferencia entre tenés para hacer o no tenés para hacer, particularmente el caso de no tenés nada para hacer, y a los familiares que tenés atrás. Recuerden ustedes que los juicios por mala praxis no se los van a hacer los pacientes, sino que se los van a hacer los familiares. Es lo más probable, que se los hagan los familiares, no los pacientes. Entonces, llévense bien con los familiares de la persona. Hagan una buena información, proporcionen a la persona una buena información acerca de los seguros que van a usar y demás. Consejo para diálogo. Hagan todo lo posible para no recibir juicio de mala praxis. Tengan el seguro, por supuesto. Pero además, hagan de cuenta, como tiene que comenzar los familiares, estén haciendo todo lo posible, hagan de cuenta que están haciendo algo productivo.
Tome la presión 70 veces, tome el pulso 200 veces, fíjense si respira 200 veces, pregúntenle cómo está 200 veces, hablen con los familiares, todo el día que puedan. Así, cuando ustedes toman el pulso 1000 veces, los familiares van a creer que ustedes están haciendo algo, porque no tienen ninguna posibilidad. Estoy apuntando específicamente a que no tienen posibilidad de hacer cosas productivas para ellos. ¿Sí? Pero hagan de cuenta, hagan el acto. Están haciendo algo. Entonces la persona, los familiares se lo van a ver. Bueno, ustedes van a verlo como se van a ver metido, por supuesto. Es decir, en esa parte no los importa. Se van a ver convencidos de que hicieron algo productivo cuando en realidad ustedes no pueden hacer absolutamente nada. La función se recupera sola. Pero de todas maneras hay cosas para hacer. En el caso deben haber visto cosas que se pueden hacer y probablemente no hayan visto otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un... No, si lo vieron me dicen y si no lo vieron simplemente se los cuento. Hay una estrategia que se llama precondicionamiento y otra estrategia que se llama postcondicionamiento que mejora la perfusión en áreas críticas. ¿Qué significa precondicionamiento y postcondicionamiento? Cuando vos aplicás presión sobre algunos grupos musculares, sobre algunos territorios periféricos, vos mejorás la perfusión en un montón de otros lugares y mejorás como la reserva que tiene esa persona en situaciones de isquemia. Y esto lo puedes hacer antes o después del ACV o antes o después del infarto en el corazón. En realidad lo puedes hacer antes o después de cualquier infarto. El efecto es mejor si es antes que si es después, pero si es después todavía funciona. Si es antes se llama precondicionamiento, si es posterior se llama postcondicionamiento. Entonces vos tenés una persona con una ACV y en ese momento donde lo está cursando y la tenés tirada en la camilla, ¿qué cosas podrías hacer? Pues una de las cosas que puedes hacer es postcondicionamiento. Por ejemplo, puedes agarrar tu tensiómetro y por eso digo, tomé la presión 1000 veces. Porque vos tomás la presión 1000 veces estás aplicando postcondicionamiento. ¿Sí? Comprimís, aflotás. Comprimís, aflotás. Comprimís, aflotás. Esto solo ya le mejora la perfusión en los lugares críticos del cerebro que están recibiendo menos sangre. Está bastante estudiado la funciona en un montón de órganos. Y es parte de lo que uno consigue haciendo ejercicio. Hagan ejercicio. Bueno, tengo acá un montón de cosas. Ven, alteraciones funcionales, muerte celular por apoptosis, muerte celular por necrosis, cosas que ya han visto. Este es el gráfico de flujo sanguíneo cerebral en función de la presión arterial media. Ven que desde 50 milímetros de mercurio, más o menos de 50 milímetros de mercurio, tenés la región de autorregulación, dada por mecanismo bioquímico. Por fuera de esa región de autorregulación, vos ya tenés que la cosa se va a la miércoles. Tanto como si se reduce la presión, me baja el flujo sanguíneo, si sube la presión, me sube el flujo sanguíneo con las posibles consecuencias. Pensá que en una arteria vos podrías decir, bueno, qué bueno, tenemos un montón de flujo sanguíneo, no me preocupa si la presión es 200. Lo que pasa es que el tejido cerebral está recibiendo mucho oxígeno, con mucha sangre, no pasa nada. Bueno, sí pasa, porque las arterias, cuando vos empezás a detenerlas por una presión más grande, aplicás la ley de Laplace. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Aplicás la ley de Laplace, se empieza a empujar, es más probable que reviente. Muy particularmente probable si encima de todo hay un neurisma. Que es un lugar donde como la velocidad del flujo sanguíneo baja, entonces vos tenés, aplicando el teorema de Bernoulli, lo que tenés es una mayor presión lateral en ese caso. ¿Sí? ¿Vamos? Ya que encima de todo estás empujando más en el lugar del aneurisma y es mucho más probable que se rompa. Si manejas altas presiones, es muy probable, empieza a aumentar las probabilidades de que los aneurismas se rompan. Y esto, recordá, ocurre como consecuencia, o el mecanismo por el cual se hace esto, es la vasodilatación o vasoconstricción. Se ve graficado como volumen arteriolar. Entonces, el volumen arteriolar es más grande cuando la presión es baja, ¿ves? Acá, entonces, vos mantenés el riego sanguíneo cerebral a partir de hacer vasodilatación. Y en el otro extremo, haciendo vasoconstricción. ¿Sí? Acá, en estos puntos, vos alcanzás el límite de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces yo te pregunto, ¿por qué si yo acá alcanzo el límite de vasodilatación y vasoconstricción, el volumen arteriolar baja? O el volumen arteriolar sube. Acá, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Hay vasodilatación acá? ¿Hay vasoconstricción acá? ¿Qué está pasando? Terminar acá, voy a decirlo porque veo que están dormidos, están muy tímidos. Acá yo alcancé mi límite de vasoconstricción, ¿cierto? Pero si la presión arterial sube, yo no puedo vasocontraer más. Si la presión arterial sube, lo que ocurre es que mi arteria, o mi arteriola, o lo que sea, está siendo empujada más hacia afuera, ¿sí? Con una presión más grande. Bueno, con eso consigo empujar más. Si empujar más, mi volumen arteriolar aumenta. ¿Ven? No aumentando, y esto se ríe. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Bueno, muy bien, vasoconstricción, vasodilatación, ya sabes de todo esto. Vamos a la circulación coronaria, es un tema súper interesante, súper importante. ¿Por qué digo que es súper importante?
súper importante simplemente porque las alteraciones del flujo sanguíneo coronario terminan dándote infarto coronario, ¿sí? Infarto miocárdico. Como dice ahí, recibe el 5% del volumen minuto. Mientras que el cerebro mayormente utiliza glucosa para su metabolismo, el músculo cardíaco no. El músculo cardíaco usa un montón de otras cosas. Así que particularmente utiliza ácidos grasos en general. Bueno, esto me interesa. Y este es el gráfico importante acerca del riego sanguíneo coronario. El gráfico de arriba muestra la presión aórtica en función del tiempo, que este es un gráfico que ya habíamos visto. Lo habíamos visto cuando estudiamos el ciclo cardíaco, recuerdan, ¿no? Lo que teníamos era que la presión en la aorta va cayendo, esto lo vimos 17 millones de veces, va cayendo a medida que transcurre la diástole, ¿sí? Hasta que llega el siguiente periodo eyectivo. Se abre la válvula, y cuando se abre la válvula, el volumen sistólico tirado por el ventrículo izquierdo empuja las paredes de la aorta, de modo que la presión sube. Hasta que, en este punto, el ventrículo empieza lentamente a dejar de empujar y entonces la aorta empieza a retroceder, ¿sí? Empieza a experimentar ese retroceso elástico. Todo este ascenso está dado por la capacitancia aórtica, ¿sí? Y todo el descenso está dado por el retroceso elástico de la pared. Es decir, si tu pared no es intensible, si la pared de tu aorta no es intensible, no tenés esto, no tenés este ascenso, ¿sí? Directamente te pasa a la presión que está generando el ventrículo bajo la obvia esa. No tenés tensión, no tenés regreso. Y la presión, la diferencia entre la presión durante la sístole y durante la diástole es enorme. Porque la aorta no empujaría nada durante la diástole. ¿Te das cuenta de eso? Que es el caso que habíamos visto para tener un caño plástico saliendo. Decís, mira, bueno, yo no le voy a reemplazar la aorta, le anda mal la aorta. No se la reemplazo por otra aorta, por ejemplo, si se pudiera decir la cosa. Se la reemplazo por un caño de hidrobrons, por ejemplo. ¿Sí? Un caño de hidrobrons, acá, ¿cuál es la consecuencia de eso? Desapareció el efecto de Vinkes. No hay más efecto de Vinkes. Entonces, tenemos efecto de Vinkes gracias a la intensibilidad de la pared aórtica y al retroceso elástico. ¿Estamos? Eso en conjunto, uno dice, bueno, esa es la capacitancia aórtica. Acumula sangre y la suelta. Acumula y la suelta. En cada ciclo cardíaco. ¿Qué querías preguntar? No, si en ese caso se formarían picos. Se formarían, claro, los picos serían mucho más altos. Los picos serían mucho más altos. Y cuando el ventrículo deja de empujar, pues la boca no puede, porque no acumuló nada. Entonces no hay ningún retroceso elástico, no hubo ninguna expansión. Si no tienes efecto de Vinkes, tenés un pico sistólico y un valle enorme diastólico. Así como te sube, te baja, te sube, te baja, te sube, te baja. Y un montón. Es una presión diferencial muy grande. Bueno, la cosa es que cuando miro lo que pasa, cuando miro el flujo sanguíneo a través de la coronaria izquierda y miro el flujo sanguíneo a través de la coronaria derecha, si mirás la coronaria derecha, esto se parece mucho a esta curva. ¿La ves? Esta es muy parecida a esta. Pero esta tiene muy poco que ver con esta curva. ¿Te das cuenta, no? De esto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que tenemos que pensar es por qué la curva del flujo sanguíneo coronario derecho, a través de la coronaria derecha, no acompaña, que se acompaña a la presión aórtica, pero la izquierda no. La izquierda no la acompaña muy más o menos. Pero sobre todo tiene esto. ¿Ves? Esta no lo tiene. El flujo sanguíneo durante la diástole, en la coronaria izquierda, es mayor que durante la sístole. Mucho mayor. Y de hecho, durante la sístole hay un momento en el cual el flujo sanguíneo se invierte, va para atrás. Pero en la coronaria derecha tenemos un flujo que es más o menos constante. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Con la contracción? Tiene que ver con la contracción del músculo. Si vos te fijas, en los momentos en los que el músculo está contraído o contrayéndose, la perfusión baja. ¿Cierto? Pero en los momentos en los que el músculo está relajado, la perfusión sube. Particularmente acá, ¿ven? Cuando se está relajando y acá donde está contrayendo, tenés el pico y el valle. Y en la coronaria derecha no. El ventrículo derecho se contrae también. Entonces, si fuera solo la contracción, acá tendría que pasar lo mismo que acá. ¿Te das cuenta, no? Eso, tendría que pasar lo mismo. Pero no pasa lo mismo. Es decir, que acá hay algo más que no está acá. Y ese algo más es cuánta presión está manejando. Pensá que cuando vos tenés que mandar la sangre a las diferentes regiones de la pared ventricular, vamos a tomar, espero que se vea, bueno, como no se va a ver, vamos a ver. Cuando vos mandás la sangre a través de tu pared a diferentes regiones, la profundidad del miocardio, vamos a poner que yo acá tengo el espacio intratorácico, vamos a ponerle tórax, ¿sí? Y acá tengo la cavidad ventricular. La cavidad ventricular.
¿Estamos? O sea, esta es la parte subepicárdica. Acá tendría el epicardio y acá tendría el endocardio. ¿Está claro? ¿De dónde vienen los vasos? ¿De dónde viene la irrigación? ¿De acá o de acá? Del epi, ¿sí? Las arterias vienen por afuera y se mete de la profundidad después. ¿Estamos? O sea que viene todo desde acá y va para acá. Y las venas van por acá adentro o por acá afuera. Y también van por afuera. ¿Sí? Hay una partecita que se mete directamente, pero en general van por afuera. O sea que esto vuelve para allá. ¿Esto lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Es decir que el flujo tiene que venir así y pasar así, por acá y por allá. ¿Estamos? Y hay algunas arterias que hacen esto y hay otras que hacen solo esto. ¿No? Y hay otras que van a hacer solo esto. ¿Está claro eso? Hay algunas arterias que se van a meter muy en profundidad y otras que no. Pero hay algunos vasos que se van a meter muy en profundidad y otros que se van a quedar más en la superficie. Entonces yo te pregunto, ¿a qué presión está sometida la célula que está justo por encima del endocardio? ¿A qué presión está sometida? ¿Cuánta? ¿Cuánta presión? ¿Cuánto lo aplico? ¿Cuánto aplico esa presión? ¿En el ventrículo? Depende del ventrículo, dice. Claro, bueno, justamente. A eso apunta él. ¿A qué presión está sometida? Depende del ventrículo. ¿En el ventrículo izquierdo? La de la sístole. Porque si no, en líneas generales, la célula que está acá abajo está sometida a la presión que hay adentro de la cavidad ventricular. Está apretada por la presión que está haciendo la cavidad ventricular. La presión que la sangre, con la que la sangre empuja a la pared ventricular. Y la que está justo debajo del epicardio, el músculo subepicárdico, ¿a qué presión está sometida? Fuerte, digan fuerte, anímense, vamos. Este es el momento de equivocarse. Es el momento, voy a pensar, digo, mando, lo que sea. A la torácica, ¿sí? A la presión que tiene justo del otro lado. ¿Te das cuenta de eso? Que esta célula está apretada menos que esta. ¿Sí? No están apretados igual. Y por lo tanto los vasos no están apretados igual. Esto de acá, esto de acá, esto de acá. No están apretados lo mismo. Estos vasos de acá están más apretados que los de acá afuera. Porque la presión torácica, incluso en muchos casos, es negativa, mientras que la presión que mantengo acá es positiva. O sea, subatmosférica y esta es supraatmosférica. ¿Sí? En el ventrículo izquierdo, 100 milímetros de mercurio durante la sístole. Y menos durante la diástole. ¿Sí? 10 durante la diástole. ¿Lo entendés esto? Necesito que digan sí o no, particularmente los no. Lo digo de nuevo, para la gente que no dice nada. Lo digo de vuelta. Los vasos que están acá, del lado del endocardio, están apretados por el ventrículo. Entonces, cuando la sangre está siendo apretada, esos vasos también están siendo comprimidos. El ventrículo está contrayéndose. ¿Se ve esto? Cuando el ventrículo se contrae, cuando la pared ventricular se contrae, aprieta los vasos sanguíneos. ¿Lo tenés claro? Aprieta los vasos sanguíneos. Y no los aprieta lo mismo si estás acá adentro que estás acá afuera. ¿Por qué? Porque acá adentro vos tenés la presión ventricular y acá afuera tenés la presión intratorácica, que no son iguales. Entonces, los vasos que están por debajo del subendocardio, están por debajo del endocardio. Los vasos subendocardios y los vasos subepicárdicos no son iguales. ¿Estamos? No son igual de permeables. ¿Por qué? Porque están sometidos a presión distinta. Los subendocárdicos están más tiempo colapsados que los subepicárdicos. Entonces, mientras el ventrículo se contrae, aprieta los vasos. Y la permeabilidad de estos vasos, la conductancia de estos vasos, la conductancia hidráulica de estos vasos, está dado por cuánto los aprieto de afuera y cuánto los empujo de adentro, como con cualquier otro vaso. Es lo que venimos viendo desde el comienzo. Si yo tengo un vaso sanguíneo, lo mismo que cuando tomo la presión, que estoy apretándolo más desde afuera de lo que empujo desde adentro, ese vaso colapsa. ¿Sí? Y si empujo más de adentro que de afuera, el vaso está permeable. Bueno, justamente la presión con la que empujo desde afuera a estos vasos cambia de acuerdo con el ciclo cardíaco. Sí, te vas a preguntar. No, si tenía que ver la izquierda y la derecha con la disposición del corazón. Bueno, no con la disposición del corazón. Con la rotación. Pero sí con las presiones que manejan. Sí con las presiones que manejan. El ventrículo izquierdo, la pared del ventrículo izquierdo tiene que generar presiones de alrededor de 120 milímetros de mercurio. Mientras que la pared del ventrículo derecho, ¿cuál es la presión máxima que alcanza el ventrículo derecho? ¿Cuánto? 80. ¿Cuál es la presión máxima que maneja el ventrículo derecho? ¿Cuál es la presión sistólica del ventrículo derecho? Voy a poner yo. ¿Cuál es la presión pulmonar media? ¿Cuál es la presión máxima en la arteria pulmonar? La presión sistólica en la arteria pulmonar. ¿Qué será qué?
Vamos a dejar un par de cosas claras. No me están ayudando. Ventrículo izquierdo, vamos a poner el circuito izquierdo y el circuito derecho. Vamos a pensar en el ventrículo izquierdo. Vamos a poner ventrículo izquierdo, aorta y arteria pulmonar. Entonces vamos a pensar, durante la sístole, ¿qué presión levanta el ventrículo izquierdo? 120 milímetros de mercurio. ¿Qué presión tengo en la aorta? Durante la sístole, máxima. La misma, es una cavidad única, la misma. 120 milímetros de mercurio. ¿Qué presión tengo en el ventrículo izquierdo durante la diástole? ¿Qué presión tengo en el ventrículo izquierdo durante la diástole? 80. ¿Cómo hace la aurícula izquierda para allá? ¿Qué presión maneja la aurícula izquierda? ¿Qué presión maneja la aurícula izquierda durante la diástole ventricular? 80. ¿La aurícula izquierda tiene 80 milímetros de mercurio? No tiene 80. Más o menos 10, 8 a 12, más o menos. Puede ser menos. Así que durante la diástole, el ventrículo tiene que tener una presión que está por debajo de la auricular. Esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Cuando vimos ciclo cardíaco. Y la anterior, donde también vimos ciclo cardíaco. La presión en el ventrículo, en la diástole, es así de baja, y en la sístole así de alta. Porque acá tiene que ponerse por encima de la aórtica y acá por debajo de la auricular. ¿Estamos? Entonces, más o menos 10 durante la sístole, durante la diástole, en el ventrículo. En la aorta, 80. ¿Por qué no se parecen acá? ¿Por qué acá sí se parecen y acá no? Bueno, acá está abierta la válvula, es una cavidad, casi la misma cavidad, mientras que acá no. Acá está la válvula cerrada, son dos cavidades distintas, pero esta se va a parecer a la auricular, porque ahí son cavidades únicas. ¿Estamos? En el derecho, voy a pasar por ¿cuál es la presión que maneja el ventrículo derecho en la sístole? Que va a ser la misma que maneja la arteria pulmonar en la sístole. 25 milímetros de mercurio. ¿Qué presión maneja el ventrículo derecho en la diástole? 80. Tiene que ser más baja que la que hay en la aurícula derecha. ¿Sí? Esto está en 2, más o menos. 2 milímetros de mercurio. ¿La pulmonar? Más o menos 80, sí. 10 milímetros de mercurio. 80 es el número del momento, ahora me acuerdo. Entonces, la presión arterial media sistémica va a estar dada por estos dos. ¿Sí? Y te da más o menos 95 milímetros de mercurio. ¿Cómo se calculaba? Estás estudiando otra cosa, me imagino, espere. Sí. Otra cosa. ¿Quién examen pronto? Sí. ¿Cuándo? ¿Un tercio? ¿Un tercio? ¿Un tercio de la sistólica? Más 2 tercios de la diastólica. O bien, lo que es lo mismo, que es exactamente lo mismo, es la presión arterial diastólica más 1 tercio de la diferencial. Son dos formas de calcularla que son exactamente iguales. Pero a vos te va a resultar más fácil esta o esta, según tu facilidad para la matemática, una u otra. Pero sabés que tiene que estar en algún lugar en el medio, entre estas dos. La pulmonar, la pulmonar. Súper fácil. ¿Qué diferencia hay entre las dos? O sea, la presión diferencial. 15. 1 tercio de 15. 5. La diastólica más 1 tercio de la diferencial. O sea, la diastólica más esos 5. 15. Entonces la presión pulmonar media, 15. Acá 95, presión arterial media, y acá 15. El ventrículo derecho maneja presiones mucho más bajas que el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, comprime los vasos con una presión mucho menor. ¿Y desde dónde se empujan los vasos? Es decir, ¿cuál es la presión que hay dentro del vaso? ¿Cuál es la presión sanguínea en el interior? ¿Cuánto vale? Bueno, esto depende de la parte del ciclo cardíaco, ¿no? Pero pensá que si lo para todo el ciclo cardíaco en general, la presión de perfusión, la presión es esta, con la que se empuja dentro del vaso. En el caso del ventrículo izquierdo, yo estoy empujando, estoy comprimiendo el vaso desde afuera, en algunos momentos con una presión más grande que la que tengo adentro, que el ventrículo derecho no va a pasar. El ventrículo derecho aprieta los vasos con una presión mucho más baja. Entonces yo con el ventrículo derecho dependo mucho más
de cuánto estoy empujando. Y eso está dado por la presión arterial, por la presión aórtica. ¿Está bien? Es decir, si en la aorta la presión es 120, la coronaria derecha está empujada con 120. Desde adentro. Pero de afuera, en ese momento de la sístole, 25. El vaso permeable. ¿Te das cuenta de esto? Durante la diástole, estoy empujando el vaso de adentro con 80. ¿Ves? Porque la aorta es la que manda la sangre para ahí. ¿Está bien? Y de afuera, con 10. Así que ese vaso sigue siendo permeable. Es decir, que el flujo a través de la coronaria derecha tiene esta forma, porque la presión de perfusión en la coronaria derecha está dada por esto menos esto y esto menos esto, a cada instante. Ese vaso siempre es permeable. ¿Estamos? Entonces la presión del flujo sanguíneo se parece mucho al que lo empuja. ¿Está? En cambio, en la coronaria izquierda no pasa eso. En la coronaria izquierda, vos tenés la presión con que empujas la sangre, la presión con la que apretás el vaso. Es que en este caso, la cosa se pone difícil. Pero en la diástole, esto es la sístole. Pero en la diástole, vos tenés que la sangre está empujada con 80, desde adentro, pero desde afuera con 10. Entonces, el asunto es que, y eso no se aplica por igual a todos los vasos, sino que hay algunos vasos en los cuales vos tenés que, como están sometidos a la presión de la cavidad ventricular, hay algunos vasos que van a estar comprimidos y otros vasos que no van a estar comprimidos. Entonces, vos por estos vasos, el subepicardio puede tener flujo, pero por los de subendocardio no tenés flujo. ¿Se entiende más o menos la idea? Que están apretados en el grosor de la pared ventricular, están apretados de forma distinta. Mucho más los que están en el subendocardio, cerca de la pared ventricular, cerca de la cavidad ventricular, que los que están cerca de la pared torácica. Entonces, eso te dice por qué, mientras vos estás generando la contracción isovolumétrica, tenés un flujo que está de más bajo, o vos estás aplicando más y más y más presión, apretándolo, están empujados desde adentro, desde adentro del vaso, por 80. Pero de afuera, esto va subiendo la presión, está generada por ese músculo que está contrayéndose, y va a llegar un momento en que el vaso va a quedar colapsado. Prácticamente todos los vasos van a quedar colapsados. Después, durante la sístole, mientras el ventrículo está eyectando la sangre, hay una parte de la pared ventricular que puede recibir flujo sanguíneo y otra parte que no. ¿Se ve esto? La parte que está más cerca de la cavidad ventricular recibe mucho menos flujo sanguíneo que la parte que está lejos de la cavidad ventricular. Es decir, estos vasos son más fácilmente permeables que estos. Entonces vos vas a tener flujo a través de algunos vasos, pero no de todos. Durante la diástole, todo permeable. Todo permeable, porque estás empujando desde adentro con 80 y de afuera con 10, 15. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que en el ventrículo derecho vos tenés un riego sanguíneo coronario que es más o menos constante, pero en el ventrículo izquierdo no. La pared del ventrículo izquierdo recibe riego sanguíneo principalmente durante la diástole y poco durante la sístole. Lo que determina esto es que tu pared ventricular, no va a estar recibiendo oxígeno durante todo el ciclo cardíaco, sino que lo va a estar recibiendo durante la diástole. Y ese ventrículo, esa pared ventricular, que encima tiene una actividad metabólica enorme, necesita sacar todo ese oxígeno que necesita para generar el ATP, que necesita para producir la contracción, para mantener su actividad metabólica elevadísima. Durante el ciclo cardíaco necesita sacarlo a ese oxígeno durante la diástole, es decir, en un tiempo reducido. Durante todo el ciclo, sino solo durante la diástole. ¿Y esto qué determina? Que tu diferencia arteriovenosa de oxígeno, que normalmente está alrededor del 25%, normalmente tu tejido saca el 25% de la oferta de oxígeno. Voy a decir esto de otra manera, a ver si esto termina entrando, porque tranquila, yo creo que tiene que estar muerto de agotamiento. La oferta de oxígeno a todo el organismo está de O2, es alrededor de 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Y el consumo de oxígeno está alrededor de 250 mililitros de oxígeno por minuto. Esto para el organismo global, globalmente para el organismo. ¿Sí? 1000 contra 250. Mando 1000. Saca 250, ¿quién está sacando el 25%? Bueno, para los tejidos, habitualmente, lo que chupan es el 25% del oxígeno que les ofrezco. Fíjense que tengo un margen de seguridad gigantesco, en general. Es decir, saco el 25% de lo que le ofrezco. Mi consumo de oxígeno es el 25% de la oferta vital. Entre el 20 y el 25%, más o menos. Pero esto ocurre así para todos los órganos porque el flujo sanguíneo es más o menos constante. El tejido tiene tiempo y va sacando, pero en el ventrículo no pasa eso. En las coronarias no pasa eso.
Las coronarias tienen que conseguir todo y encima de todo tiene una actividad metabólica elevada. Recordad que esto es lo global para el organismo. Pero si vos mirás el cerebro y mirás el hueso, bueno, la diferencia entre no es la misma. El hueso es mucho menor, que mirás el tejido adiposo ni hablar. ¿Sí? El tejido adiposo te chupa el 10% nada más de la oferta vital. Pero mirás el cerebro, bueno, no, ahí ya tenés 35%. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? Ahora, el músculo cardíaco, que tiene una actividad metabólica muy elevada, que en reposo sacaría más del 25%, encima de todo tiene que sacar todo ese oxígeno durante la diástole. Y durante la diástole no puede sacar nada. Así que, teniendo ese tiempo reducido, durante el cual la sangre está pasando, ese músculo cardíaco tiene que sacar todo el oxígeno que necesita. Y por eso, la diferencia arteriovenosa de oxígeno en el corazón es mucho más alta que en el resto de los tejidos. Y el corazón saca, no sé si lo tengo en algún lado, pero por la duda ya lo digo, el corazón saca alrededor del 75% del oxígeno que se le ofrece. Y si vos tenés una oferta vital de 1000, en ese lugar tenés una oferta vital de 1000, la sangre que pasa por ahí es igual que la que pasa por cualquier otro lado. Tenés una oferta vital de 1000, pero lo que vuelve es mucho más bajo. ¿Sí? Mucho más bajo. Ese tejido chupa el 75%. El 75% de lo que se le ofrece. O sea, ahí el contenido venoso de oxígeno es del 25% del arterial. Exactamente. Porque todo ese oxígeno tiene que sacar todo, ¿eh? Porque encima de todo tiene mucha actividad metabólica. Tiene que sacar más y encima de todo menos tiempo. Así que lo saca todo durante la diástole. ¿Por qué sobre la diástole? Porque durante la sístole vos tenés el músculo cardíaco contrayéndose y por lo tanto apretando el vaso. O sea, la presión con la que vos empujás de adentro es menor que la presión con la que empujás de afuera. ¿Estamos bien? Estamos hablando más de la izquierda que la derecha. Estamos hablando solo de la izquierda. La derecha no. La derecha, vos tenés un río sanguíneo que se mantiene más o menos constante de acuerdo con la presión de perfusión ahora. Sí. 1000 para todo el organismo. 1000 y para él también. Es la oferta vital. 1000, claro, sí, para todo. Por eso. A todo el organismo yo le ofrezco 1000 Pero ahí en cada minuto. porcentaje, no sé, Del flujo sanguíneo que está recibiendo. De ese 5% del gasto cardíaco que recibe. ¿Sí? Entonces, sístole y diástole, como ven, el flujo sanguíneo en la coronaria izquierda ocurre principalmente durante la diástole. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a ver un par de cositas. Lo primero, fácil. ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca? Me cambia la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo coronario? Disminuye, ¿por qué? Porque disminuye más a la En un diástole. tiempo de diástole. ¿Esto pasa en las dos coronarias? No. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntar en qué coronaria. En la izquierda, pensemos en la izquierda. En la derecha no pasa nada. En la izquierda, y en la izquierda empieza a reducirse. ¿Sí? La izquierda empieza a tener problemas. Comienza a cambiar aumenta. ¿Se aumenta? Se aumenta, bastante. Porque mientras tanto, la verdad que no cambia demasiado. Como esto, recordad que el aumento de la frecuencia cardíaca en general va acompañado de un aumento del leucotropismo. ¿Sí? Entonces se da por activación simpática. Así que, entonces, si se acompaña del aumento del leucotropismo, en ese momento el ventículo se relaja más, y si se relaja más, el riesgo sanguíneo coronario que aumenta. El problema es si el tiempo de diástole se reduce mucho. El tiempo de diástole se reduce mucho, entonces ahí tienes alteraciones en el riesgo sanguíneo coronario. Esto ya lo comentamos, son iguales de relación entre subendocardio y subendocardio. La verdad es que no. ¿Cuál va a sufrir más? El subendocardio. El subendocardio sufre más que el subendocardio. Y acá les mostraba cuál es el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno para todo el organismo es de alrededor de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? El contenido arterial de oxígeno normal. Por supuesto hay un rango, no es un valor promedio. Esto que ponen, solo les muestro el número así porque lo vamos a ver mejor en un par de semanas. Y hay que concentrarse en otra cosa en este momento. Así que lo vamos a ver mejor en un par de semanas. Mientras que el contenido venoso de oxígeno de la sangre que sale del lecho coronario está en 5, ¿ves? El chupa es el 25%, 15 de 20 es el 25%, 5 de 20 es el 25%, le queda el 25%, se chupa todo, prácticamente todo se chupa. Y como vamos a ver cuando revisemos la curva que ustedes conocen, la curva de saturación de oxígeno, de hemoglobina, vos vas a ver que dónde queda mucho margen para sacar más. No puede sacar más oxígeno, no es, bueno, esos 5 mililitros de oxígeno los puede sacar todavía, no, muy difícil que lo saque. Muy difícil. En ese caso ya la presión de oxígeno en la vena es muy baja. Y es muy difícil sacar este oxígeno que queda. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el músculo cardíaco o el tejido cardíaco? ¿Qué puede hacer para aumentar la cantidad de oxígeno que consume? O sea, si necesita más oxígeno, tiene que hacer algo. Y lo que puede hacer no es sacar más oxígeno de acá. No hay más. ¿Sí? No es que puedes, ya repito, no es que puedes sacar estos 5. No los puedes sacar.
¿Estamos? ¿Qué le queda? Hay que vasodilatar.